Buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a la organización por la idea de realizar este taller y, sobre todo, felicitarle por el desarrollo que está teniendo, que creo que es importante. Es fundamental que la comunicación entre científicos y gestores sea fluida, que la comunicación entre los propios científicos sea fluida y que la comunicación entre los gestores sea fluida. O sea, no solamente científicos, gestores, sino a todos los niveles. Es fundamental para poder adaptarnos a lo que nos viene encima. Mi ponencia va a ser fundamentalmente, en primer lugar, dar unas pinceladas breves sobre el Parque Nacional del Teide, especialmente en lo que se refiere a posibles indicadores, sus características en biodiversidad y posibles indicadores del cambio global y, posteriormente, entrar en un caso concreto de seguimiento de indicadores y de los resultados que se han obtenido. El Parque Nacional del Teide fue creado en el año 1954, está situado en el centro de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, y con 18.990 hectáreas es un parque de tamaño medio comparado con una red general y es un parque grande comparado con los parques insulares. No obstante, está rodeado, hay que decirlo porque es importante desde el punto de vista de la conservación, está rodeado por un parque natural, la Corona Forestal, de más de 40.000 hectáreas, que es el mayor espacio natural protegido de Canarias, es decir, en total ronda las 60.000 hectáreas de espacio protegido, desde la cota 1000 hacia arriba, espacio natural protegido. El rango altitudinal del parque va desde los 1.600 metros en su parte inferior hasta los 3.717, que es la cota más alta, el pico más alto de España, con lo cual hay un buen desnivel, no tanto como en Sierra Nevada, pero similar. Y el parque representa los ecosistemas ligados a procesos volcánicos, fundamentalmente el matorral de alta montaña macaronésica, y contiene 3 ecosistemas principales, luego lo veremos. Vamos a dejar el tema de biodiversidad y de ecosistemas para luego. Como decía antes Merche, pues bueno, los títulos del parque, las medallas, yo prefiero llamar garantías de conservación a futuro. El Parque Nacional es patrimonio mundial, ostenta el diploma europeo del Consejo de Europa, está integrado en la Red Natura, es CEPA, fue el primer parque español y el segundo de Europa que obtuvo el EMAS y la ISO 14000, etcétera. Sí comentar, porque creo que es importante desde el punto de vista de gestión, que es el parque más visitado de España, con 3,5 millones de visitantes de media anual, este año pasado 3.300.000 personas, pero que realmente su impacto sobre los recursos naturales es muy limitado. El dispositivo, el sistema de uso público, encarrila o, digamos, promociona la visita a lo largo de la carretera que atraviesa las carreteras que atraviesan el parque, con miradores, centros de visitantes y otros puntos de interés para la mayor parte de la visita. Solo un 10%, solo un 10%, son 300.000 personas, utiliza la red de senderos del parque, que son más de 120 kilómetros de senderos de todo tipo, desde alta dificultad hasta senderos para discapacitados. Pero el impacto de este uso público sobre los recursos naturales es mínimo. Bien es cierto que no está cuantificado, es una tarea pendiente, el tema de la polución generada por los vehículos que atraviesan el parque. O sea, el impacto del visitante es mínimo, pero habría que cuantificar, y hay que cuantificar, es una tarea pendiente, el tema de la polución generada por los vehículos. Por lo que respecta al clima, hay que decir que Tenerife, voy a poner la anterior porque creo que se ve perfectamente. Vamos a ver. Tenerife, el Parque Nacional del Teide se constituye como una isla dentro de una isla. Aquí pueden ver el mar de nubes, sobre el cual se eleva la práctica totalidad del Parque Nacional.
Mar de Nubes oscila entre los 1.600 y los 1.900 metros de altitud, dejando a la mayor parte del Parque Nacional por encima. ¿Qué significa esto? Que el Teide tiene un clima completamente distinto del resto de las Islas Canarias. A pesar de su ubicación subtropical, la corriente fría del Atlántico modera las temperaturas y genera un clima que todos ustedes conocerán, el célebre clima de las Islas Canarias, con unas temperaturas magníficas, unas temperaturas medias y unas máximas y mínimas muy placenteras, pero que no son aplicables al Parque Nacional del Teide. Todo ese clima de las Islas Canarias se explica desde el Mar de Nubes, desde los vientos alisios hacia abajo. El clima del Parque Nacional es un clima continental con temperaturas extremas, desde menos 20 grados hasta 30 y muchos, con oscilaciones térmicas diarias incluso de 20 grados centígrados, con muy poca lluvia, oscila entre los 300 y entre los 200 y los 500, ahora lo veremos. Parte de ella en forma de nieve, es decir, desde el punto de vista climático se comporta climático y, por tanto, con la vegetación que alberga como una isla dentro de una isla. Contamos con una gran suerte que es el Observatorio Atmosférico de Izaña, justo en el límite del Parque Nacional, a 2.300 metros de altitud, está el Observatorio Atmosférico de Izaña, uno de los pocos observatorios de referencia para el cambio climático a nivel mundial. O sea, tiene todo tipo de mediciones, de medidas, etcétera, etcétera. Ya digo, es uno de los pocos a nivel mundial, repartidos creo que son entre 12 y 20, por ahí, los observatorios que se han definido como observatorios de referencia, y además tiene una serie de datos muy amplia, relativamente amplia, desde 1916, lo que nos ha servido para obtener una serie de datos fundamentales. El parque cuenta con 2 estaciones meteorológicas automáticas, fundamentalmente ubicadas en áreas donde se encuentran especies en peligro crítico de extinción, y esperamos que con la inclusión dentro de la red de parques de montaña podamos ampliar esta red de estaciones meteorológicas automáticas. Aquí vemos en las gráficas las temperaturas en el escenario A, en el de más altas emisiones. Vemos que en 50 años, hacia el año 2000, el incremento de temperaturas rondará, de las máximas, rondará entre los 2,5, los 3,5, alrededor de los 3 grados de incremento, y el incremento de las mínimas también ronda los 3 grados centígrados. En cambio, las precipitaciones previstas prácticamente no varían en la media, pero sí, como se ha dicho aquí anteriormente, va a haber mucha mayor variabilidad en las precipitaciones de cada año. Sí que es significativo, es mucho más significativo el comportamiento previsto para las temperaturas medias. Si en Canarias las estimaciones son de un incremento de temperaturas de entre 2 grados, 1,5 a 3 grados, cuando hablo de Canarias me refiero por debajo de la capa de inversión de los alisios, en el Parque Nacional del Teide, en la zona de Cumbres, los incrementos rondarán en 50 años los 3,5 grados, y la previsión para finales de siglo es de 4 grados en el escenario mejor y de 6,5 grados en el escenario peor. Es decir, son unos incrementos muy significativos de las temperaturas. Bueno, el Parque Nacional se distingue fundamentalmente, o tiene sus valores fundamentales en su geología y en su paisaje. Son los 2 criterios que avaló la UNESCO para su declaración como Patrimonio Mundial. Pero sus características volcánicas y precisamente estas características climáticas lo han convertido en un lugar con una biodiversidad muy específica. No diré muy rica, porque el número de especies, comparado con otros lugares, no hablo ya de la selva tropical, sino simplemente con Sierra Nevada, es muy escaso, pero sí con una elevadísima tasa de endemicidad.
Hay 3 ecosistemas, el pinar de pino canario, el retamar de cumbre, fundamentalmente Spartocitis supranubius, y el matorral orófilo, es decir, la zona del pico desde los 3.000, dependiendo de la orientación, 3.000, 3.500 metros hacia arriba. Contiene además una biodiversidad de biotopos muy amplia, que hay algunos, lavarrecientes, matorrales de leguminosas, fumarolas, pinares, cuevas, llanos, acantilados, cada uno con sus distintas especies o distinta abundancia de especies. En flora no vascular están estudiados los líquenes, hay 165 líquenes inventariados. En musgos, hepáticas y hongos empezamos a trabajar el año pasado y todavía nos quedan un par de años para acabar el estudio. En cambio, en flora vascular está el inventario realizado, hay un exhaustivo inventario del parque con 168 especies de plantas vasculares y, como se puede ver ahí, con más de un 50% de endemismos, de los cuales 12 son exclusivos del Parque Nacional del Teide, algunos de ellos en peligro, algunos de ellos amenazados e incluso en peligro crítico, que pueden servir además de indicadores muy buenos porque son especies adaptadas específicamente a las condiciones del Parque Nacional del Teide y pueden servir como indicadores. En fauna, como todos los ecosistemas insulares, en todos los ecosistemas de islas oceánicas, la fauna vertebrada es muy escasa. No hay comparación con ecosistemas continentales. En cambio, la fauna invertebrada es muy abundante y, además, como no podía ser menos, al estar muy ligada a la vegetación, la tasa de endemismos se acerca también al 50%. Hay casi 1.000 especies de invertebrados. Reptiles 3, aves 22, mamíferos está equivocado, hay 5, quirópteros. Es obvio, el tema de los quirópteros son de los pocos vertebrados que han podido llegar a las islas. Y en fauna vertebrada introducida hay 6 especies de mamíferos. 2 de ellos especialmente significativos. El conejo, introducido en las Islas Canarias durante la época de la conquista, año 1500, y el muflón, introducido a principios de los años 70. La presencia de estos herbívoros introducidos ha generado una dinámica, genera un peligro constante para la fauna, para la flora tan específica, tan singular del Parque Nacional. Hay un estudio sobre la evolución de la vegetación en el Parque Nacional del Teide. Se cotejaron las fotografías aéreas de los años 50, de los años 70, creo que fue, y de los años 90, y el resultado es asombroso. Precisamente en los años, a finales de los 50, tras la declaración del Parque Nacional, se erradicó absolutamente toda la ganadería del Parque Nacional. El ganado es una especie introducida también en las Islas Canarias y la flora no tiene capacidad para aguantar la presión de estos grandes herbívoros. Obviamente eran otras épocas. Erradicar la ganadería ahora en un lugar podría ser un casus belli. Bueno, se hizo en aquel momento y yo creo que se hizo bien. Entre la primera fotografía aérea de finales de los 50 y la siguiente de los 70, el índice de cobertura de todas las parcelas muestreadas y digitalizadas por la Universidad Politécnica de Madrid suponía casi un 50% de incremento de cobertura vegetal. Es decir, este ruido que generan los herbívoros no puede dejarse de lado a la hora de estudiar, hacer un seguimiento de indicadores con vistas al cambio climático, porque nos puede hacer variar o hacer equivocar las conclusiones. Bueno, en un resumen muy burdo, el cambio climático generará y está generando cambios en la diversidad biológica con la posible extinción de especies, la expansión de especies, cambios estructurales en los ecosistemas, lo cual como ya se ha dicho aquí repetidas veces, no voy a extenderme sobre esto, nos obliga a realizar un seguimiento tanto de especies como de ecosistemas para estudiar su evolución e intentar adaptarnos lo mejor posible.
En el Parque Nacional del Teide nos lanzamos hace ya unos años a hacer el seguimiento de la vegetación. Creemos que es uno de los indicadores, tal vez de los líquenes o alguna de las especies, podría ser un buen indicador, pero no teníamos datos sobre ellos en aquel momento. Obviamente estamos trabajando en ello, además en incrementar el número de indicadores, pero voy a dar un caso concreto que creo que puede ser útil para todos. Se hizo un muestreo a nivel ecosistemático para poder advertir y cuantificar los cambios en la riqueza específica de la vegetación, en los cambios en la cubierta, y esto se realizó mediante un muestreo general y un muestreo de detalle que más adelante veremos cómo se realizó. Y además también se realizaron seguimientos a nivel específico en el cambio en el comportamiento ecológico de especies indicadoras, su regresión o su expansión, su posibilidad de extinción, etcétera. A este respecto hay un ejemplo, yo creo que paradigmático, que lo veremos al final, sobre una especie en peligro crítico que se ha llevado estudiando en profundidad. Bueno, como siempre, y muy en resumen, los requisitos, obviamente, para todos los indicadores es que debes tener una complejidad de muestreo relativamente baja, que pueda ser factible acometerla y pueda ser repetible y homologable en un futuro. Se realizaron parcelas de 500 por 500 metros cuadrados en el Parque Nacional que abarcan cada uno de los ecosistemas y además cada uno de los ecotonos. Una de las ventajas del Parque Nacional del Teide es que hay una muy clara delimitación de los ecotonos entre pinar y matorral de cumbre, y entre matorral de cumbre y material orófilo de la zona cacuminal. Algunas de estas parcelas, las que están señaladas rodeadas, llevamos ya un seguimiento desde el año 2004 con ellas, y las otras llevan desde el año pasado. Son 21 parcelas de 500 metros por 500 metros en las que se estudia cada 3 años. Se estudia la riqueza específica, cuántas especies hay, qué abundancia tiene cada una de las especies, qué cobertura, una estimación de la cobertura de cada una de las especies y los índices fenológicos para cada una de ellas. Todo esto, el primer inventario se ha realizado en el 2008, como siempre la Administración, lo de los plazos lo lleva un poco regular. Todo esto se basa en un inventario florístico que se realizó por encargo del Parque Nacional a la Universidad de La Laguna, en la que se parceló y se estudiaron por parcelas de 500 por 500 todo el Parque Nacional. Es decir, tenemos un inventario, yo creo, de lo mejor que existe en tema de vegetación. Basándonos en este inventario base, como digo, en el 2008 se ha realizado el primer muestreo de estas 21 parcelas y la idea es cada 3 años volver a realizar este mismo inventario para ver las posibles variaciones en especies, en coberturas o en fenología. Esto pues simplemente es una diapositiva, porque de 2003 a 2008 pocos resultados podemos inferir en este escaso lapso de tiempo, pero bueno, parece inicialmente, con todas las reservas del mundo, por supuesto, que hay una cierta incremento en el número de especies en las parcelas situadas al sur y al oeste del parque, mientras que en el lado contrario parece que el número de especies está disminuyendo. De todas maneras, esto es simplemente un comentario porque su validez es cero. O sea, desde el año 2003 a 2008 con un solo inventario comparativo no nos da todavía ningún tipo de ideas. Además, y para evitar precisamente el ruido que comentaba antes, hemos hecho en cada una de estas 21 parcelas, grandes parcelas de 21 por 21, se han hecho parcelas de acceso discriminado. Son cercados con tripletas en las que de 11 por 11 metros, en las que se excluye el acceso total de herbívoros introducidos, de conejos y muflones. Otras parcelas que permiten el acceso exclusivamente a los conejos
y otras que permite a los dos, unas parcelas testigo. ¿Por qué hemos hecho esto? Todo lo que tenemos desde hace muchos años, no solamente el inventario del año 2003, llevamos haciendo seguimiento de vegetación desde hace más de 20 años, realmente debemos o podemos cotejarlo con parcelas en la misma situación, es decir, con parcelas afectadas por la herbivoría introducida. No nos vale, las parcelas nuevas valladas no nos valdrían para cotejar con las demás, pero con estas tripletas que también se muestrean periódicamente, podemos obtener datos que tal vez nos permitan separar los cambios debidos a herbivoría de los datos debidos al cambio global. Bueno, obviando la zona de borde de los vallados para evitar posibles interferencias, una serie de líneas, lo que son muestreos genéricos y tal, se observan el número de especies, el número de cubierta, la fenología, los ejemplares florecidos, etcétera, etcétera, y obtenemos la riqueza, los índices de riqueza, biodiversidad, cobertura y el índice fenológico. Aquí tenemos una parcela, he puesto esta porque es la que más los valores más discrepantes tienen. Hay otras que los resultados no son tan claros. Fíjense, la línea azul es la parcela de exclusión total, cómo se comporta la vegetación sin la presencia de herbívoros introducidos, ni conejo ni muflón. La roja es la que no tiene exclusión y la amarilla la que excluye al muflón. Se nota claramente que el efecto que los herbívoros introducidos tienen sobre la vegetación, a pesar de los planes de control anuales que se realizan tanto sobre conejo como sobre muflón, que creo que no es el momento de comentarlos, pero que tienen como objetivo erradicar el muflón a corto medio plazo. Lo que pasa es que es más difícil de lo que parece. Como diría una célebre política, a ser su contrario, el muflón es más listo de lo que parece. Y hay planes también de control del conejo silvestre con una previsión anual de eliminar al menos el 80% de la población de conejos, con el concurso de los cazadores locales, programas de control de conejo con participación, más de 3.500 autorizaciones anuales para el control de conejo y censos antes, a mitad de campaña y después de la campaña para llegar a estos cupos del 80% de eliminación de la población de conejo. Bueno, con todas estas muestreos, con los amplios de las parcelas de 500 por 500, con las de detalle, podemos obtener pautas tanto generales de floración, de colonización o de cambio estructural, como pautas locales. Además, podemos obtener las pautas diferenciales que la herbivoría produce en la vegetación y en las especies y ver, eliminando esto, la respuesta de la variabilidad ambiental. Como caso concreto, con resultados concretos, hablaremos de el Eleanthemum juliae. Es una cistácea, especie exclusiva del Parque Nacional del Teide, que se encuentra en solo 3 localidades naturales del parque y en peligro crítico. De esta especie se lleva más de 15 años realizando estudios genéticos y, sobre todo, estudio de dinámica de poblaciones. Durante más de 10 años se ha seguido la evolución de cada uno de los ejemplares de las 280 plantas iniciales, es decir, solamente quedaban 280 ejemplares de Eleanthemum hace 12 años. Se ha seguido individualizadamente el seguimiento, la dinámica de población, el crecimiento, etcétera, etcétera, en zonas valladas para evitar la herbivoría, y en la actualidad hay 800 plantas ya debido a actuaciones de reforzamiento que se han realizado. Pero lo interesante son los datos que se obtienen. Desde el año 1916 hasta el 96 vemos un incremento de la temperatura sensible, 2 grados y pico
de las temperaturas en el Parque Nacional del Tigre. Estos son datos del Observatorio de Izaña. En cambio, la pluviometría, más o menos, con sus grandes variabilidades, se mantiene de una forma constante. Pues a pesar de esto, después de correlacionar todas las variables demográficas con las de climatología, la correlación entre los valores del coeficiente de crecimiento de la población holanda y la temperatura no daban ninguna correlación, sí que daba una correlación muy estricta entre el crecimiento de la población y la precipitación. Aquí tenemos con valores menores de 350 milímetros año, lambda era menor que 1, es decir, la población decrece y se extingue, y con valores superiores a 300, 350 la población puede llegar a ser viable. Aquí tenemos los datos, 280 milímetros, un lambda menor que 1, la población decrece, con valores, este año fue excepcional, de 500, el lambda es muy superior a lo que una población necesita para mantenerse estable. Bueno, no he traído, hay datos, todo esto está en un artículo publicado por el personal del parque en colaboración con un catedrático de la universidad de una universidad de Holanda. Está publicado en el Biological Conservation del año 2007. O sea, el que quiera más datos sobre esto los puede obtener. Y tengo una copia por aquí, por si alguien quiere una fotocopia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En el escenario peor de cambio climático, con alta variabilidad, incremento en la variabilidad de las precipitaciones, la evolución de la tasa de crecimiento del lambda está la mayor parte de los años por debajo de 1, con lo cual la población se extingue en el escenario B, que es el más optimista, en 50 años. En el año 2050, vamos. En el escenario más pesimista, las tasas de crecimiento están casi todas por debajo de 1 y el crecimiento se produce en el año 2040, la extinción de esta especie. Colocando las correspondientes matrices con las estimaciones de evolución climática, etcétera, etcétera, obtenemos esta gráfica que yo creo que es enormemente interesante y yo creo que fue la conclusión que permitió publicar precisamente en esta revista de enorme prestigio a técnicos del parque, porque no son científicos, son técnicos, pero que llevan muchos años estudiando estas plantas. La curva 1 no vamos a dejarla de lado, es una tabla que no tiene para nada en cuenta los factores climáticos, las matrices, con lo cual no sirve para nada. La curva 2, en 50 años, condicionado con un 30% de años buenos y un 70% de años malos, en cuanto a precipitación estamos hablando. Si se hace un reforzamiento de la población de 1.000 ejemplares, estamos hablando de 270 ejemplares naturales, es decir, cuadruplicamos el número, pasamos a 1.400, se extingue de forma natural también la población. Es decir, el reforzamiento de la población no es garantía en absoluto del mantenimiento y de la viabilidad de la población de Allantemu. En cambio, si la frecuencia de precipitaciones fuera de un 40% de años buenos y un 60% de años malos, la viabilidad, incluso sin reforzamientos de la población no solo se estabiliza, sino que crece algo. ¿Qué conclusión podemos obtener de aquí? Obviamente no vamos a cambiar las precipitaciones, eso es imposible. Pero a partir de estos datos lo que estuvimos buscando es, obviamente, incremento de temperaturas, mayor variabilidad de los rangos en las precipitaciones va a llevar
a un mayor déficit de agua para el Helianthemum, que es su factor limitante. Luego, mediante un sistema de información geográfico, hemos localizado aquellos lugares con una... iba a decir evapotranspiración, no tenemos datos de evapotranspiración en todas o en muchas localidades, o en casi ninguna prácticamente localidades del parque, pero sí incluyendo el dato de umbría, con lo cual la evapotranspiración indudablemente va a incrementarse, buscando localidades con el mismo sustrato, la misma orientación, la misma pendiente, etcétera, localidades similares, pero con mayor umbría, con menor evapotranspiración, por lo tanto, hemos localizado las localidades potenciales donde esta especie puede vivir y teóricamente podrán plantearse poblaciones viables a largo plazo. En estos momentos ya, al margen de hacer reforzamientos de las poblaciones actuales, se están haciendo traslocaciones a estos lugares seleccionados y se está estudiando la viabilidad de estas nuevas poblaciones traslocadas, que todos esperamos que den resultados. Sería un resultado concreto ante las evidencias de cambios en las condiciones de temperaturas y de humedades, que espero que dé buen resultado. Por otro lado, al igual que se hizo en Helianthemum, los estudios se hicieron durante 10 años y la publicación se estudiaron 2 años y la publicación fue en el 2007. Ya llevamos varios años estudiando otras 2 especies exclusivas del parque y en peligro, como es la Stemacantha cinaroides y la Silene nocteolens, y cuando tengamos datos durante una serie suficiente de años sobre la dinámica de estas poblaciones, de estas especies, la dinámica de poblaciones, la demografía de estas especies, intentaremos buscar soluciones similares o mejores, si se nos ocurren, que la que hemos planteado para Helianthemum. Bueno, pues nada más y muchas gracias.